Hola Miss, no pude asistir a mi presentación, pero hice lo posible por poder presentar el tema que nos tocó. A mí, a Ricardo y a Fernando nos tocó el tema de muerte cerebral. En este momento mis compañeros ya debieron de haber expuesto el tema y haber explicado cuáles son las diferencias entre muerte y daño cerebral, cuáles son las condiciones para que se diagnostique la muerte cerebral, eh, la definición en sí y algunos otros factores que vienen en la presentación. Ahora no me es posible presentarme en la escuela porque estoy trabajando, pero le mando el video. Lo que voy a hacer ahora es exponer el caso que nosotros elegimos para ejemplificar este tema de muerte cerebral. Y pues la verdad es un caso muy particular y muy personal, en donde me siento muy identificado, porque es la historia de Salvador Servín, mi hermano mayor. Él tiene 23 años, o más bien dicho, tenía 23 años. Falleció hace 4 meses cuando iniciaba el semestre, en verano. Eh, Les voy a contar un poquito de la historia, cómo se desarrolló y en qué concluyó. Él a los 18 años trabajaba en una empresa, en la empresa de mi abuelo, para sacar un poco de dinero para poder pagar sus gastos de la escuela. Y ella me pagaba los gastos de la escuela también porque habíamos tenido problemas económicos por ciertas circunstancias. Entonces un día muy especial, él va a trabajar a la empresa de mi abuelo, pero era la época en donde estaba la recesión de Estados Unidos y como todos se trabajaba hacia Estados Unidos no había mucho trabajo que hacer dentro de la empresa. Lo que se tenía que hacer ya estaba ocupado y mi abuelo estaba como echándonos la mano. Entonces lo que pasó es que mi hermano se fue a trabajar acá. Mi abuelo le dijo, bueno, pues ahorita no hay trabajo, pero vamos a seguir pagándote, vas a seguir recibiendo ingresos, pero pues ve a casa de tu abuela, pintas la casa, pintas la reja, pintas la... No, la reja, y bueno, pues te pago o el día como si estuvieras trabajando aquí en la empresa, porque ahorita no ha llegado el pedido y no hemos tenido que poder trabajar. Entonces cuando él estaba trabajando dentro de la empresa, cuando estaba pintando la reja de casa de mi abuela, él surge un accidente, tiene un accidente. Tenía pintura, cómex disuelta con thinner, que es como se acostumbra a hacer para que la pintura pinte más fácil y rinda más. Entonces en un punto él traía un mandil, traía guantes de protección para no mancharse, para no quemarse. Él estaba pintando la reja y en cierto punto él tenía el bote de pintura dentro de del mandil porque estaba a altura alta, entonces estaba pintando, remojaba la brocha y pintaba. Y por alguna circunstancia, escuchando música en el iPod, de un lado tenía el iPod y estaba buscando música y del otro lado traía un encendedor. Él no estaba fumando, simplemente pues fue un accidente. Él estaba prendiendo el encendedor por manía, es una manía que tenía, una costumbre de prenderlo nada más para que hiciera la chispa. Entonces estaba buscando la música, estaba haciendo la chispa y de repente se le incendió la mano. Al incendiársela la mano, se desespera porque tenía lleno de pintura, pero pues, se quería quitar el guante, se empezó a apagar de esta manera. Cuando se empieza a apagar de esta manera, cae el fuego hacia la parte del bote con pintura y se empieza a prender, a prender, a prender. Entonces de la desesperación se quiere quitar el mandil y en vez de podérselo quitar, pues no recordaba que tenía que atrás, se agarraba el mandil, se baña en pintura y pues la pintura estaba encendida. Entonces él estuvo aproximadamente un minuto, o poquito menos de un minuto, unos 40 segundos encendido. Pero estás hablando que son temperaturas de no, yo más de 1000 grados. Entonces tuvo quemaduras, su oreja del lado derecho la perdió, su brazo del lado derecho casi lo perdió, tuvo quemaduras, pues si no hasta el hueso, sí quemó todos los músculos, los tendones, el tejido graso, todo eso. Tuvo quemaduras de la parte de sus tetillas hacia arriba, en un 40% de superficie corporal. También tuvo quemaduras en vías aéreas, o sea, en la garganta, en los pulmones, en el tracto que va hacia el estómago. Y pues bueno, llamamos a los bomberos, fuimos al hospital, estuvo un tiempo en el hospital. Ahí él no tenía el daño o muerte cerebral. Estuvo durante 3 semanas bien, estuvo hablando con nosotros, digo, dentro de las quemaduras tan fuertes de tercer grado, estaba tranquilo, ¿no? Estaba echándole ganas. Y un día, una Navidad, él entra a que le hagan injertos en su brazo del lado derecho porque lo tenía muy mal. Entonces le quitaron piel en ambas piernas
para ponerle los injertos en el brazo derecho y en la parte del cuello porque lo tenía destrozado, y les cae en paro dentro del hospital, digo, dentro de la sala de urgencias, bueno, más bien dicho, dentro del quirófano. En este momento él está en paro durante 7 minutos. Después de los 7 minutos lo sacan de paro, vuelve a tener pulso y respiración, y les vuelve a caer en paro una segunda vez. Esta segunda vez duró 21 minutos el paro. Para que se den una idea, a los 4 minutos más o menos las células del cerebro, que son las neuronas, empiezan a morir, y lo que cuando mueren las neuronas se podría decir que muere la persona. Las neuronas es muy complicado o casi nulo que se regeneren, y es lo que hace las conexiones para que podamos pensar, para que se puedan mandar señales eléctricas al cuerpo, de respirar, de moverte, y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues cuando una persona queda en estado vegetal es porque por este tipo, por un accidente o cualquiera de las causas que ya mencionaban mis compañeros, quedan con muerte cerebral, porque las neuronas se mueren y ya no se vuelven a regenerar. Él sale de quirófano, lo sacan de paro una segunda vez, después de ya en total unos 27 minutos, sale de paro, lo llevan a piso y estuvo en terapia intensiva aproximadamente una semana. Después de esta terapia intensiva, había una decisión muy complicada que mi mamá tenía que tomar, la cual era desconectarlo o no desconectarlo, porque si bien su corazón estaba funcionando, sus pulmones ya no funcionaban de tan quemados que estaban. Entonces estaba conectado a un respirador que lo hacía que se ventilara mecánicamente, ¿no? Él no lo podía hacer por sí solo por la gravedad de las quemaduras y del daño cerebral que había ocasionado el paro cardiorrespiratorio. Entonces, duramos 7 días, mi mamá tomó la decisión. Fue una decisión muy difícil como madre de familia, como líder de familia, en donde por la mañana yo la escucho llorar en el cuarto de al lado, muy fuerte. Ella estaba en el piso con la foto de mi hermano llorando, desconsolada porque pues, cuando le pregunté que qué le pasaba, me dijo que había tomado la decisión durante la noche que desconectáramos a mi hermano y donáramos sus órganos, que no era bueno que mi hermana siguiera sufriendo y que era momento de que él descansara, que ayudara a más personas y que aunque fuera muy difícil iba a ser lo mejor para todos, tanto para él como para todos. Al llegar al hospital, se da la orden de que lo desconecten, de que pues bueno ya le quiten el respirador automático, y cuando apaga el ventilador, segundos antes mi hermana empieza a respirar. Y pues sí, fue una decisión muy difícil. Mi hermano tenía muerte cerebral, lo desconectó mi mamá, pero cuando desconectan esto él empieza a respirar y sigue respirando. ¿Por qué? No sé por qué respiró, no sé por qué siguió respirando durante 5 años. Él tuvo un daño muy severo, casi muerte cerebral. Se podría decir que no se puede llamar muerte cerebral porque su corazón seguía funcionando y sus pulmones, pero bueno, estaba en estado vegetal, sin poderse mover, sin poderse comunicar, sin poder expresar sus gustos. Yo les pongo este caso porque para mí es muy especial hablar de mi hermano, porque es un ejemplo de vida. El que mi madre haya tomado la decisión de desconectarlo y de dejar ir a un hijo por ayudar a los demás se me hace un gesto de los más grandes que existen. Y pues bueno, por alguna u otra razón, dicho, aquí estuvo mi hermano hasta que falleció. Él falleció de una muerte multiorgánica, ¿no? Una falla multiorgánica. Falló sus riñones, falló su estómago, falló su intestino, y fue fallando poco a poco, hasta que se tomó la decisión de no darle alimentos. Por parte de los médicos ya no se podía hacer nada, él vomitaba sangre todos los días, 10 veces al día, muchas veces al día. Entonces los médicos y tanto nosotros se dio la indicación de no darle de comer, y él nos decían que iba a durar 4 días más o menos sin comer, sin beber agua, y duró 14 días. Duró 14 días después de que le dejamos de dar de comer y de tomar agua, hasta que falleció. Es una experiencia muy difícil, pero es algo que en cualquier momento nos pasa. Mi hermano era una persona plena, se emborrachaba con sus amigos, tenía su novia, iba a la universidad. Pues como cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento, entonces aprendí a valorar la vida, y estos temas tan difíciles como la muerte cerebral, como un daño cerebral, estamos realmente expuestos. Yo nunca pensé que nos fuera a pasar algo así a mí y a mi familia, pero se tomó la decisión de desconectarlo. Mi mamá se basó en muchos casos muy famosos que hay en Estados Unidos, en Europa,
que hay personas que duraron años, 5 o 10 años conectados a aparatos, conectados a un corazón artificial, a unos pulmones artificiales, y no los desconectaban porque era como un asesinato para ellos, cuando pues en realidad yo no sé qué tanto es estar vivo conectado a un corazón artificial y a unos pulmones artificiales. Hay casos muy controversiales y mi mamá leyó muchos de esos casos para poder tomar una decisión, informarse y tomar una decisión. Entonces este es el caso que escogimos Ricardo, Fernando y yo para poder exponerlo dentro de la materia. Miss, espero que funcione esta breve explicación del caso y que nos deje claro que la muerte cerebral, pues ya una persona cuando tiene muerte cerebral ya no hay mucho más que hacer. Es mucho mejor que la persona descanse y no siga sufriendo durante los próximos años que dure su vida, ¿no? En el caso de mi hermano, 5 años. Gracias y bueno, que tengan buen día.